Damas, caballeros, estimados socios, sean todos bienvenidos a una nueva jornada de este ciclo de conferencias organizado por la Subcomisión de Biblioteca del Jockey Club. Hoy tendremos el placer de recibir nuevamente al historiador Eduardo Lazzari en el marco de la cuarta jornada de este ciclo dedicado a don Carlos Pellegrini en el mes de su paso a la inmortalidad, que además es algo que nos señala varias veces aquí Eduardo. Es una fecha muy particular porque la fecha del paso a la inmortalidad de don Carlos Pellegrini coincide, el profesor me va a corregir, con el natalicio de otro grande de la historia argentina, que es don Julio Argentino Roca. Así que tiene también esa particularidad de este mes. Es algo que dilucidaremos aquí con el profesor. En esta cuarta conferencia abordaremos el tema los hipódromos en la Argentina en el siglo XIX, que también es algo que tiene mucho que ver con don Carlos Pellegrini por la cuestión evidente de la actividad del turf y de la fundación del Jockey Club. Les contamos que el historiador Eduardo Lazzari es un especialista en la divulgación y la preservación del patrimonio histórico y cultural de la República Argentina. Es fundador y presidente de la Fundación Arquitecto e Ingeniero Francisco Salamone. También es presidente de la Junta de Estudios Históricos del Buen Aire. Es miembro de la Asociación Sarmientina de Buenos Aires, prosecretario del Instituto de Investigaciones Históricas Julio Argentino Roca, integrante del Comité Académico de la Fundación Centro de Estudios Presidente Arturo Frondizi y socio del Foro del Periodismo Argentino. Se desempeña como asesor en patrimonio histórico en la Municipalidad de Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos, como responsable de turismo patrimonial en la Municipalidad de Pergamino, provincia de Buenos Aires, y es el coordinador de la capacitación de guías de los cementerios dependientes del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tiene gran actividad en los medios de comunicación, siendo conductor del programa televisivo Maravillas Porteñas por el Canal de la Ciudad y columnista del canal de noticias TN de la Ciudad de Buenos Aires, además de numerosos programas radiales. Ha publicado los libros Leyendas Urbanas e Historias de mi País y Laberintos de Historia y de Pasión, además del reciente libro que siempre les recomendamos, de reciente lanzamiento, Sí Juro, que trata de los presidentes argentinos desde Rivadavia hasta Milei. Ahora sí, sin más, lo dejamos en el uso de la palabra del historiador, como le gusta ser presentado, Eduardo Lazzari. Gracias. Estos aplausos preventivos, en este caso, son bastante arriesgados porque charlaba con mi esposa y con mi psicólogo, que son mis dos apoyos, diciendo, voy a ir a hablar de hipódromos al Jockey Club. Y ambos me recomendaron prudencia. Así que bueno, espero ustedes sepan perdonar algunos detalles, pero me preparé algunos apuntes porque es bastante significativo esto y, como siempre decimos, quiero agradecer a las autoridades del Jockey Club de Buenos Aires por esta posibilidad de profundizar en un aspecto interesante que tiene que ver con la gestión de los hombres públicos, que en un tiempo en el cual la función pública era vista como una actividad complementaria a la acción en la sociedad que esos mismos hombres llevaban a cabo y que permitieron algunas cuestiones vinculadas a lo que es un país de progreso, un país que fue ejemplar en el mundo y que, digamos, uno tiene siempre la esperanza de la recuperación de esos impulsos nacionales a ser un gran país. Hoy, permítanme el comentario, me asombraba que el exilio venezolano de estos tiempos coincide con la cantidad de inmigrantes que llegaron al país voluntariamente en 50 años, ¿no? O sea, para entender el drama de Venezuela, la misma cantidad de personas que llegaron a la Argentina a lo largo de 50 años y que fueron, entre ellos, don Carlos Enrique Pellegrini y don Santiago Bevans, el padre y el abuelo de don Carlos, bueno, esa misma cantidad de gente que voluntariamente vino a la Argentina a buscar un destino mejor, esa cantidad es la de los venezolanos que han escapado de su país
¿no? Para tener una dimensión del drama del cual nos toca ser testigos, ¿no? Simplemente. Y bueno, nuestra obligación ética de volver a ser de la Argentina un gran país, que fue el que pensaron hombres como Carlos Pellegrini. Ayer tuvimos la oportunidad de charlar sobre Pellegrini en su actividad hípica, de Turfman, así lo bautizamos para la charla de ayer, y quiero reiterar un concepto que para mí es muy importante. Primero, en esa etapa de prosperidad extraordinaria que fue para la Argentina lo que ahora los historiadores y los sociólogos llaman la generación del 80, había una concepción integral de todas las actividades del hombre. Entonces, es la época del gran fomento de los deportes. Siempre es muy característico. Ustedes saben que la Argentina es el país de América Latina con mayor cantidad de canchas de golf. Supera en canchas de golf a la totalidad de la suma de las canchas de golf del resto de los países latinoamericanos. Y no hay ningún ramal ferroviario de vía principal que no tenga una cancha de golf, porque ahí era donde iban a charlar los supervisores, capataces y jefes de sección, ¿no? Y, es decir, no se fomentaba el deporte como tal, sino como una actividad que integraba a quienes hacían lo mismo. Por ejemplo, los directivos de las empresas ferroviarias jugaban al polo. Era el deporte. Los gerentes jugaban al golf. Lo dije mal antes. Los jefes de sección, los capataces y los, el personal de dirección de menor jerarquía jugaban al tenis. Y los empleados y obreros jugaban al fútbol. No fue una decisión espontánea, fue una decisión elaborada. A veces parece mentira porque en nuestro discurso actual choca, pero los primeros sindicatos en la Argentina fueron creados por el ferrocarril. La fraternidad fue un acuerdo de todos los ferrocarriles de capital británico en la Argentina para que los maquinistas tuvieran una representación única, y ahí nace la fraternidad, ¿no? Porque eran actividades que se integraban. Suena raro imaginar al sindicalismo homenajeando a sus fundadores, que fueron los gerentes de los ferrocarriles británicos en la Argentina, pero así fue. Entonces, en esa visión de integración, cuando vemos la actividad hípica, aparece la triple función del fomento de la actividad hípica, que es mucho más que la carrera de caballos, que es quizá el momento espléndido del disfrute de esa actividad. Eso es importante, pero también lo es el contexto social que se generaba a través de esa actividad, que era una actividad que incluso tenía una enorme popularidad. Los hipódromos argentinos son hipódromos gigantescos porque iba mucha gente. Estuve investigando, hay carreras en los años de 1920, de 1930, de 1940 en el hipódromo de Palermo con 110.000, 120.000 personas en el hipódromo a lo largo de toda la jornada, que era mucho más que ir a jugar. Yo les voy a contar el caso de mi abuelo materno era un asturiano que llegó a la Argentina en 1925, se vino a la Argentina porque le había tocado hacer la conscripción en la Marina, que eran 2 años embarcado y él se mareaba. Entonces se vino a la Argentina, llegó a la Argentina y el único
entra al hotel de inmigrantes, va a la a la bolsa de trabajo que había en el hotel de inmigrantes, y lo único que le ofrecían ese día era ser sodero. Él no tenía idea que era la soda. Y se jubiló siendo sodero en el lugar donde empezó a trabajar el día que llegó aquí, el 18 de octubre de 1925. ¿No? Y era época en la que el reparto de soda se hacía a caballo. Y mi abuelo, que era un inmigrante que vivió en una pensión hasta que se casó con mi abuela y se fueron a vivir a una pieza en un conventillo, su única fortuna eran los 2 caballos que él logró comprar para su carro, ¿sí? Con uno de los cuales en 1945 obtuvo un premio en la rural. Un inmigrante que en 20 años, con sus 2 caballos, de los que deben haber sido más, de su experiencia, y él siempre me contaba, yo tuve muy lindas charlas, siempre me contaba pensar que cuando yo salía de Villa Viciosa para Gijón, y íbamos con la carreta de bueyes a llevar lo que producíamos, eran 5 días para hacer 23 kilómetros. Porque claro, los bueyes trabajan cuando ellos tienen ganas, no tienen convenio colectivo de trabajo. Y dice, y pensar que hoy en Buenos Aires, en un día, yo no lo conocí trabajando, eran 25 los kilómetros que él hacía en las empedradas calles de Buenos Aires haciendo su reparto, ¿no? Digo porque pensando en estas charlas me di cuenta que también yo tuve un muy cercano pariente, mi abuelo, que tuvo una relación amable con los caballos que eran su elemento de trabajo también. Pero no era su elemento de trabajo, era el amigo con el que trabajaba, el cariño con el que hablaba de esos caballos. Yo lamento todavía, en algún lado de mi archivo tengo que tener un librito en el cual él anotaba todo lo que gastaba para que los caballos estuvieran sanos. Una libretita, pero la busqué hoy para traer, pero no la encontré. Entonces, está esta cuestión del deporte, la actividad hípica como un deporte, la actividad hípica como una actividad integradora social. Al hipódromo iban todas las clases sociales, todos de sombrero y todos de saco. Uno se daba cuenta si el que iba era más de izquierda o más de derecha, porque la gente humilde, con una visión más anarquista, más socialista, iban con la camisita abrochada pero sin corbata. Esto se puede ver en las fotos, es muy interesante. Y el tercer aspecto que tiene que ver con esta institución era la ejemplaridad social. La Argentina era un país en el que esa movilidad social era tan activa que la gente de clase baja, para usar la categoría clásica de clase baja, clase media y clase alta, la clase baja veía como aspiración convertirse en un socio del Jockey Club. Algo que después las fracturas sociales de la Argentina, entre las cuales se cuenta lo que sufrió el Jockey Club en la década de 1950, rompieron eso, ¿no? Yo, en ese sentido, creo que la Argentina debe recomponer esa posibilidad que está representada en la famosa obra de teatro Mi hijo el doctor, ¿no? Que era el hijo del inmigrante analfabeto que, yendo a la escuela pública en la primaria, yendo a un colegio nacional, terminaba estudiando en la universidad y recibiéndose. Fenómeno originalísimo en el mundo. No es que la Argentina ahí se sumó a algo. Ahí la Argentina creó algo. Piensen ustedes que mediados del siglo XX, la Argentina tuvo un presidente hijo de un maderero, de un empresario, hoy diríamos una pyme maderera, que era
don Arturo Frondizi. Su padre era un italiano de Gubbio que vino con su esposa y se instalaron en la zona del norte de Corrientes para hacer carpintería de obra para el ferrocarril. Su hijo fue presidente, otro hijo fue rector de la universidad. Es decir, esto no pasa mucho en el mundo. Y después vino el otro presidente, que fue don Arturo Umberto Ilia, que era hijo de un ladrillero de Pergamino. Yo tengo el honor de ser el encargado del museo de la casa natal de don Arturo Ilia en Pergamino, que está hecha esa casa con los ladrillos que hizo el padre. Y la vereda son las baldositas de ladrillo que hizo el padre. Entonces, la casa tiene un alma que es extraordinaria. Y en el fondo hay 4 araucarias, y el otro día charlando con un nieto de don Martín, el padre de don Arturo, me dice, pensar que mi abuelo me llevó, porque yo le dije, abuelo, ¿para qué plantás esos palitos secos en el fondo? Y don Martín, el padre de don Arturo, lo miró y le dijo, mira, Enrique, eso es para que tus nietos tengan sombra. Esas 4 casuarinas hoy son unos arbolazos que dan sombra a todos los que vamos ahí. Yo creo que tenemos que volver a esa posibilidad. Hoy creo que ninguno de nosotros tiene el mecanismo diario de pensar en algo. Yo hago un ejercicio, si ustedes me permiten. ¿Hay alguien que tenga claro cómo va a estar la Argentina a finales del año que viene? No. Bueno, don Martín tenía claro que esos palitos secos iban a ser la sombra de sus bisnietos. Tenemos que prolongar nuestra visión. Pero entrando más en el tema, esa visión de Carlos Pellegrini de la actividad hípica como deporte, como ejemplaridad social y como integración social, es lo que dio lugar a que la Argentina tenga una enorme cantidad de hipódromos que han pasado distintas circunstancias, distintos tiempos, y que vamos a tratar de encarar en esta charla. Yo de vez en cuando me voy con toda mi familia y nos pasamos un día casi de campo en el hipódromo de San Isidro, que es un lugar bellísimo, y además voy con mis hijas, ayer lo comenté, pero lo repito ahora, yo tengo 4 hijas mujeres, ¿no? Es la razón por la que busco dar conferencias en las cuales nadie me interrumpe a lo largo de 40 a 45 minutos. Y, dejando de lado la broma, ver la carita de Clara, que tiene 13, de Margarita, que tiene 10, y de Elena, que tienen 7, cuando se larga la carrera, es decir, hay magia, es un momento mágico, donde ellas no tienen ni idea de las apuestas, no tienen ni idea de lo que significa ganar o perder, sino que simplemente es ver ese gran espectáculo que la hípica, que además en la Argentina es, digamos, un país importante en el tema, se va dando. Entonces, cuando uno comienza a ver la historia de los hipódromos en la Argentina, claramente está vinculado con los tiempos de la organización nacional. Previamente a la sanción de la Constitución en 1853, las carreras de caballos eran las populares cuadreras, las populares carreras de sortija, es decir, aquellas tareas, aquellas actividades deportivas vinculadas con el disfrute de las clases populares en el campo argentino. Pero todo eso estaba fuera de la ciudad, incluso estaba fuera de los pueblos, ¿sí? Hay alguna anécdota que se cuenta en algún pueblo de la provincia de Buenos Aires del lío que se armó cuando el tren, el que había llegado en 1870,
decidía sacar un ramal, por ejemplo en Pergamino, un ramal rumbo a Junín, y entonces pasó, el ramal pasaba por el medio de la pista larga de 500 metros donde se jugaba la sortija todos los sábados. Fue un problema. Y él pasó al ferrocarril y hubo que correr la pista de cuadrera. Buenos Aires empieza, como suele ser en la Argentina, yo no sé si ustedes han visto que hay un fenómeno notable, que es que en general siempre en el interior uno padece del discurso en contra de los porteños, pero en la Argentina todos hacen lo que se empieza a hacer en Buenos Aires, lo bueno y lo malo. Vieron que ahora todas las farolas de todas las plazas de la Argentina son estos adefesios que en la primera tormenta se descabezan, muy modernos, que no tienen ningún... Pero en Buenos Aires está eso. Incluso hay ciudades que han hecho metrobuses no necesitándolos. ¿Por qué? Marca. Y Buenos Aires marcó lo que fue esta creación del hipódromo, que lo primero que tenemos que decir es que no era un estadio deportivo, también lo es, pero la principal finalidad del hipódromo era el lugar de encuentro. En la época colonial, en la Argentina, el lugar de encuentro era el atrio de las iglesias. Con la modernidad, con la llegada del liberalismo político, social y cultural, se empezaron a crear nuevos lugares de encuentro. Uno de esos lugares de encuentro, con mucha jerarquía, es el hipódromo. Es decir, siempre está permítanme usar un nombre muy popular, casi vulgar, pero que es está el burrero, el que va por la pasión, ¿no? Que hoy se ha concentrado más en la agencia hípica, ¿no? Que deberían desaparecer para que la gente vuelva a los hipódromos, ¿no? Pero son esas cosas que vamos a decir bajitas, pero digo, la comodidad que significa todo eso, más vinculado al juego que a la actividad hípica, porque las agencias hípicas se han hecho para que la gente tenga, yo no sé, yo suelo ir a Lincoln, hay 29, es una ciudad de 32.000 habitantes en la provincia de Buenos Aires, 29 agencias de lotería. Es decir, están en el orden de una agencia de lotería cada 1.000 personas. Y la que está enfrente de la casa a la que yo voy, siempre tiene gente. Es decir, el incentivo del juego también ha perjudicado, esto es una opinión personal, a la actividad hípica. Buenos Aires tiene un dato muy importante porque es la puerta de entrada del caballo al Río de la Plata. Cuando viene Pedro de Mendoza con ganado vacuno y ganado equino y ganado lanar, esa expedición que fracasa a los 5 años, entre 1536 y 1541, dejó los animales a la buena de Dios. Y vaya si era buena la pampa, que cuando llega Garay empieza a ser importante el salir a cazar ganado vacuno, salir a cazar. Es muy interesante ver las crónicas porque no se hablaba de cría de ganado, era la caza de ganado, hasta 1840 en las crónicas, y el caballo que se incorpora a la cultura de las pampas a tal punto que el indio pierde noción de que el caballo no es pampeano y se convierte en un amigo del indio con todas las condiciones. Es decir, es inimaginable, incluso en nuestra iconografía de carácter social de 1870 en adelante, me estoy recordando la vuelta del Malón de la Valle, el indio es el indio a caballo, no es el indio que viene caminando. Es decir, el caballo se convierte en un elemento esencial de toda la actividad pampeana.
la buena, la mala, la que tiene que ver con el progreso y la que tiene que ver con las tradiciones. Entonces, a partir de eso, las primeras carreras en Buenos Aires, que se dan curiosamente muy cerca de los arroyos. ¿Por qué razón? Porque cerca de los arroyos los animales tenían la facilidad del agua. Se empiezan a hacer las primeras carreras cuadreras, que, según dicen, había pistas entre 150 y 500 metros. Estoy hablando del siglo XVIII, 1700 a 1800. Hubo un intento de reemplazar las carreras cuadreras por las corridas de toros. Entonces, Buenos Aires construye un estadio gigantesco, para una plaza de toros gigantesca, muy cerca de aquí, en la Plaza San Martín. Había una en el sur, pequeña, pero para que ustedes tengan una idea, si alguno ha viajado a Sevilla, está esa famosa Plaza de Toros a orillas del Guadalquivir, que si ustedes la miran a partir de este dato, que para mí fue revelador, se dice que el arquitecto que hizo aquella Plaza de Toros en Sevilla es el mismo que mandó los planos para hacer la Plaza de Toros de Buenos Aires. Y Sevilla es la gran ciudad de relación con América, donde tenemos ese colorcito ocre en las molduras de las construcciones del siglo XVII y del siglo XVIII, tan características en nosotros de las construcciones neocoloniales, las que imitamos lo colonial. Las plazas de toros fracasaron en Buenos Aires, porque a la gente no le gustaba ir a ver todo lo que tiene que ver con la tauromaquia, sino le gustaba ir a ver las carreras cuadreras en los arrabales. Y hay alguna crónica interesante, incluso Mariquita de Thompson en su libro Recuerdos de la Buenos Aires Virreinal, habla de alguna furtiva expedición para ver de lejos una carrera cuadrera, porque era una actividad netamente masculina. Y hay cartas en las cuales se denuncia que había dinero de por medio, ¿no? Así que bueno. Bueno, en Belgrano va a tener origen 1857, el mismo tiempo de la inauguración del Teatro Colón, de la inauguración del primer Teatro Colón, del ferrocarril oeste y de la aduana de Taylor, tres gigantescas obras que Buenos Aires encara para mostrar el progreso en contra de la Confederación. Buenos Aires estaba separada de la Confederación Argentina, y en Belgrano se instala un circo de carreras, así se lo llamó, que estaba ubicado en Pampa, entre Pampa y Olazábal, a la altura de la calle Kramer, que era la circunvalación de Belgrano. El pueblo de Belgrano terminaba en el Arroyo Vega, que es hoy la calle Mendoza, Blanco Encalada, la calle Pampa, la Costanera, que es hoy Barrancas de Belgrano, y Kramer. Bueno, ahí donde terminaba Belgrano se instaló el primer circo de carreras, es decir, se instala una pista que, muy anteriormente al ferrocarril, le da un tono lúdico a un barrio, que en realidad un pueblo, que era un pueblo de quintas, y que marcó una diferencia con Flores, con San José de Flores, que era el otro barrio de quintas, porque estaba este circo de carreras. Un detalle que es interesante. Para que tengan una idea ustedes de la superficie, cuando cruza el tren en la década de 1870, el ferrocarril a Rosario, por eso es Belgrano R, Belgrano C era el ferrocarril a Campana, por eso es Belgrano C. Así que sé que les he roto el corazón porque se habla de costero, residencial, comercial, no.
Ferrocarril a Rosario, Ferrocarril a Campana, el ferrocarril le compra al propietario de este circo de carreras las manzanas, eran 30 manzanas, y diseña el barrio de Belgrano R con una plaza central, que es la Placita Castelli, la que está ahí pegadita a la estación Belgrano R. Luego se instala en 1870... Perdón, disculpen, uno a veces... Bueno... se instala en 1875, reemplazando ese circo de carreras, una sociedad privada empieza a pide la concesión para hacer un hipódromo, y como no se veía clara la actividad, estamos hablando de 10 años antes prácticamente de la fundación del Jockey Club, que el Jockey Club tiene una función importantísima porque legitima como una actividad socialmente amable la actividad hípica, la reunión en el hipódromo. Empiezan a ir las damas a las carreras. Era un evento social relevante. Le otorgan un terreno bajo cerca del Arroyo Maldonado. El Arroyo Maldonado, saben ustedes, venía por lo que está rectificado, lo que es el arroyo, la avenida Juan B. Justo, la avenida Bullrich y la avenida Dorrego. Es decir, esa es la razón por la que el hipódromo argentino es ubicado allí. Ya existía un hipódromo también en tierras bajas, las inundaciones eran fatales, como anécdota les cuento, en el Bajo Belgrano, que ahora se llama Nuevo Belgrano, yo lo sigo llamando el Bajo Belgrano, los emprendimientos inmobiliarios hacen un daño terrible a la nomenclatura. Ahora se puso de moda Belgrano Dead, que es la zona que rodea la Chacarita. El ingenio inmobiliario es extraordinario. Bueno, Belgrano Muerte. Bueno, yo fui al secundario, a la primaria fui a la escuela Jockey Club, ya era granadero de San Martín, y la secundaria la hice en un colegio del Bajo Belgrano, el San Román. En la iglesia había una marca que estaba a 1,23 m del piso, con la marca de la inundación de 1922. Después no hubo más inundaciones porque se hizo el ferrocarril Belgrano, el Central Córdoba, que está debajo. ¿Vieron que si ustedes van por la avenida Cantilo, al costado está el ferrocarril Belgrano y tiene un muro de ladrillo? Ese muro de ladrillo era la costanera de la nueva ciudad. Se habían ganado 1,5 kilómetros de terrenos que ya no se iban a inundar más. Pero ahí se instala un hipódromo, hubo que rellenarlo, se inundaba frecuentemente, que es el Hipódromo Nacional, compitiendo con el Hipódromo Argentino. Ya el primero que empieza a funcionar es el Hipódromo Nacional, que ocupaba lo que hoy es el centro de la pista, el eje longitudinal de la pista de ese hipódromo, era lo que hoy es la calle Lidoro Quinteros, la diagonal que va de Monroe y Libertador hasta el estadio de River Plate, un pequeño estadio que hay ahí en la zona norte de Buenos Aires, ¿no? Y pasa lo mismo, ese hipódromo va quedando como fuera del circuito, sobre todo porque como el ferrocarril del Bajo no le permite a las empresas de tranvía cruzar con sus vías, lo mismo que pasó en la calle Ciudad de la Paz. Vieron que está el puente de la calle Ciudad de la Paz que pasa sobre el ferrocarril, es un puente de tranvías porque a la empresa Lacroce el Ferrocarril Central Argentino no lo dejó cruzar a nivel. Los tranvías del Anglo por Cabildo cruzaban a nivel. Era, la competencia. Entonces, el Hipódromo Nacional,
que ve la competencia del hipódromo argentino, no puede soportar la no llegada directa, que es la que provoca, esto lo charlamos ayer también, genera una frase popular porque el ferrocarril Lacroze dejaba su recorrido, digamos, tenía una parada importante en Pampa y Vértiz, en algún momento eso fue Pampa y Uriburu, Pampa y Vértiz, donde uno se bajaba, cruzaba la vía caminando, entonces los días de lluvia era muy complicado, y del otro lado había un ramal del Lacroze que hacía Pampa, Blandengues, hoy Libertador, hasta Monroe. Y era un solo tranvía que iba y venía. Primero, y era época de tranvía a caballo, no había tranvías eléctricos, estamos hablando de la década de 1870. Ese tranvía que iba y venía era el único tranvía en Buenos Aires que vendía boleto ida y vuelta obligatorio. ¿Por qué razón? Porque iban los muchachos al hipódromo y si se quedaban sin plata, ya tenían comprado el boleto. Entonces regresaban en el tranvía y quedaban en Pampa y la Vía. Después lo toma el tango, lo toma el lunfardo, pero Pampa y la Vía, recién en la década de 1950, a la calle Pampa y a la calle Rioja se les puso completo el nombre, la Pampa y la Rioja. Era Pampa y la Vía. Ese hipódromo nacional tenía una apariencia muy parecida a las tribunas que va a tener la Sociedad Sportiva Argentina, que era una enorme instalación deportiva ubicada dentro del Parque 3 de Febrero, que eran esas tribunitas inglesas, ¿no? Y que, digamos, la presencia del hipódromo argentino fue convirtiendo en un hipódromo marginal hasta que se deja de utilizar, quedan sus instalaciones abandonadas durante varias décadas hasta que se urbaniza el sector por venta del terreno, fue una intención inmobiliaria, el terreno que hoy está ubicado en Udaondo, Figueroa Alcorta, Monroe y Libertador, que es lo que todos conocemos hoy como Barrio River, que en realidad se llama Barrio General Belgrano, ese es el nombre, y que tiene una calle que es muy interesante porque tiene dobles 4 esquinas con todas las calles que la cruzan, que es la calle Victorino de la Plaza, Doctor Victorino de la Plaza, que parte de Figueroa Alcorta, pega una vueltita a una cuadra de Libertador y vuelve a Figueroa Alcorta. Un lugar ideal para citas a ciegas, porque uno puede disimular, dice, te espero en Victorino de la Plaza y Barilari. Uno pasa, pispea, si ve que es una perspectiva interesante en las citas ciegas, se detiene, si no, sigue de largo, se va a 2 cuadras y el encuentro no se produce, y los dos estuvieron en la esquina que correspondía. Es la que rompe además la numeración de todo el barrio, porque cuando pega la vuelta, bueno, la calle Victorino de la Plaza era la pista principal del Hipódromo Nacional. Véanlo, ahora que tenemos la posibilidad de los mapas satelitales, se ve con toda claridad, la calle Victorino de la Plaza existió completa hasta que se hizo el estadio de River Plate, en la década de 1920-1927, donde le adjudican un terreno fiscal al club, empiezan a construir el gigantesco estadio de River y entonces el trazado de la avenida Figueroa Alcorta deja fuera la vuelta que terminaba la pista del Hipódromo Nacional. El Hipódromo Argentino, que es un dato importante, ¿por qué había un hipódromo nacional y un hipódromo argentino? El hipódromo nacional tenía que ver con una concesión que dio el municipio de Belgrano. El hipódromo argentino tuvo que ver con una concesión que dio la provincia de Buenos Aires para habilitar esos juegos. Entonces había que distinguir el nombre.
Piensen que estos son los años en los que Belgrano se convierte en capital de la República con motivo de la discusión por la capital federal. Bueno, hasta 1887, Belgrano no pertenecía a la ciudad de Buenos Aires, era un partido externo. Aquí hay una confusión histórica interesante. Lo que se convierte en capital federal en 1880 es el Partido de Buenos Aires, Arroyo Maldonado, Río de la Plata, Riachuelo y el Fondo de la Legua. Avenida Sáenz, Avenida La Plata, Avenida Río de Janeiro, Avenida Warnes hasta Juan B. Justo. Hoy, ¿no? Después, en 1887, se agrega Belgrano y se agrega San José de Flores y el Triángulo, que hoy es el barrio de Devoto, que pertenecía al partido de San Martín, con lo cual la ciudad de Buenos Aires pasa a tener 2 hipódromos, uno de los cuales inmediatamente deja de funcionar. 1876, agosto de 1876, se inaugura el hipódromo de Palermo, el hipódromo argentino. ¿Saben cuál era la capacidad máxima del hipódromo? 1.600 espectadores. Nada para nuestra visión actual. En 1882, 15 de abril, nace el Jockey Club de Buenos Aires, inspiración genial de don Carlos Pellegrini, que en esos, piensen ustedes que es presidencia de Julio Argentino Roca, primera presidencia normal de la Argentina, ya se habían dejado de lado los tiempos fundacionales, la Argentina empieza a ser un país normal, fundación del Jockey Club, y ahí se negocia con los administradores antiguos del hipódromo de Palermo para que el Jockey Club se encargue de la administración y de la organización de las actividades hípicas. El Jockey Club recién va a tener su hipódromo propio cuando en 1935 se inaugura el hipódromo de San Isidro, que acá ustedes van a saber enseñarme más de lo que yo puedo decirles. Según lo que pude averiguar, es hasta hoy el hipódromo más grande de América en cuanto a su superficie y todas las instalaciones que tiene. Me asombró notablemente ese dato. En la administración, y acá tiene que ver sin duda con la visión que don Carlos Pellegrini tenía de la actividad turfística, ese hipódromo de Palermo para 1.600 personas era algo que no tenía nada que ver con esos hipódromos franceses que había disfrutado en la década de 1870 don Carlos Pellegrini. Y entonces es así que en la década de 1900, con la expectativa de que sea el gran hipódromo argentino para el centenario, se hacen todas las obras que lo convierten en un palacio francés, ¿no? Yo en esto siempre insisto con la idea de que hay que dejar de mirar las baldosas y hay que empezar a mirar los edificios y las cúpulas. Es un rincón parisino extraordinario, ¿no? Que cuando uno lo ve, termina diciendo, bueno, París se parece algo a Buenos Aires, ¿no? Uno da como vuelta a la cuestión. Pero piensen ustedes, en el año 29 el hipódromo, el Jockey Club, inaugura la escuela Jockey Club, ahí en Olleros y Libertador, una escuela que aún hoy impresiona, un salón de actos. Cuando yo iba a la escuela, yo fui del 70 al 76, el colegio tenía 5 pianos y en el salón de actos tenía un piano de cola blanco. Yo vi tocar a Guastavino en ese piano, porque la profesora de música del primario, era una escuela primaria municipal en aquel tiempo, era discípula de Guastavino, que de vez en cuando venía a despuntar el vicio al colegio. Pero el colegio
tenía 5 pianos. 1 de cola para el salón de actos y 4 para cada uno de los pasillos, 2 para cada una de las salas, a la derecha de la planta baja, a la derecha de la planta alta, a la derecha izquierda de la planta alta, a la derecha de la planta alta. Con lo cual queda claro que el colegio reflejaba este espíritu grandilocuente con el cual se hace la gigantesca modificación y puesta en valor que es el hipódromo argentino hasta hoy, ¿no? Para mí una de las cosas más interesantes que pasaron en los últimos años ha sido que le hayan quitado los muros y hayan vuelto las rejas, si bien no son las originales, porque se pueden disfrutar mucho más esos edificios, ¿no? Así que es muy interesante. Y se lo convierte en un estadio donde en sus tribunas entran 75.000 espectadores. Por supuesto, con las evoluciones de todos los tiempos modernos. El hipódromo, entonces, yo acá tengo que hacer una corrección. El Hipódromo Nacional funciona hasta 1911 y queda abandonado hasta 1930, que es cuando se lotea el barrio Belgrano. Así que por supuesto, en cada una de las pequeñas poblaciones que rodeaban Buenos Aires se fueron instalando algunos pequeños hipódromos. Quizá el más subsistente es el hipódromo de trote de Hurlingham, ¿no? Que sigue existiendo, que ha quedado, digamos, un poco en el proceso del deterioro del conurbano, ubicado en un lugar que antes era accesible y amable y ahora lamentablemente no lo es, pero que sigue teniendo esa actividad. Cuando se planifica la ciudad de La Plata, la obra magna de Dardo Rocha, un hombre que formaba parte de la generación del 80, un poco mayor a Carlos Pellegrini, pero que tenía que ver con ese mismo espíritu, un hombre de mundo. Ustedes saben que una de las pérdidas culturales más grandes que tuvo la Argentina, Dardo Rocha era el mayor coleccionista de cerámicas y alfarería que había en América. Y los hijos, cuando muere Dardo Rocha, rematan esa colección. Fue una pérdida inestimable, digamos, no hay forma de valorarla, pero eran hombres de mundo. Dardo Rocha, así como Carlos Pellegrini iba a Europa y miraba lo que se podía traer culturalmente a la Argentina, Dardo Rocha compraba y traía. Entonces, las primeras 3 momias egipcias que hubo y que hay en Sudamérica las compró Dardo Rocha y se las donó al Museo de la Plata, que ahora no las podemos exhibir porque son restos humanos. ¿Ah? La corrección política a veces tiene algunos problemas graves. La cuestión es que en el plano de la ciudad de La Plata, que todos adjudican a Pedro Benoit, pero es un diseño del arquitecto Nicolás Gleid. Lo que pasa es que Pedro Benoit era el director del departamento de catastro y por lo tanto él firmaba todo lo que la oficina técnica producía. Por ejemplo, la catedral también se le adjudica a Pedro Benoit y es de Ernesto Meyer. Y la firmó Benoit porque era el jefe, no porque le robaba la obra a los otros, sino simplemente por esa estructura. En el plano de la ciudad fundada el 19 de noviembre de 1882, ya figuraba en el parque, que era tomar el viejo monte de la estancia de los Pereira Iraola, figuraba un hipódromo, que es el hipódromo de La Plata, el Dardo Rocha, hasta hoy. Es muy interesante porque en estos días el hipódromo Dardo Rocha tuvo 2 etapas también, una etapa muy tradicional y luego en la década del 30, durante el gobierno de Manuel Fresco, se renovó todas las tribunas y tiene un edificio que le dicen el Caracol,
que es una obra maestra de la arquitectura racionalista y que hoy se está discutiendo, lamentablemente es propiedad de la provincia de Buenos Aires, y entonces una parte del hipódromo se usa para poner patrulleros abandonados, otra parte se usa para otras cuestiones, y ahora ese caracol, que es un edificio que es como un gran mirador superior, ahora está arrinconado porque el acceso al caracol se lo asignaron a una calle a la policía. Es discusión de esta semana, de la semana pasada, ¿no? Pero digo, ese hipódromo constituyó de alguna manera y durante muchísimos años una suerte de trinidad junto al hipódromo argentino y al hipódromo de San Isidro, donde se combinaban las carreras para esta actividad. Después, en Lomas de Zamora existió el Lomas Jockey Club y hubo un hipódromo en Lomas de Zamora, algo que ha quedado olvidado incluso para la gente de Lomas de Zamora. Yo el otro día soy socio de la Asociación Italiana Unión y Estrella, que son los que regentean el Teatro Coliseo, un teatro de ópera para 2.000 personas en Lomas de Zamora, maravilloso. Y me dije, sí, porque ¿alguno de ustedes sabe dónde estaba el hipódromo? Y me miraron con una extrañeza notable, porque fue a principios del siglo XX. Después, hay algo que vincula la actividad hípica con la aviación. Ustedes saben que el primer vuelo, si bien hay una disputa entre Villa Lugano y Longchamps, el primer vuelo se considera como cuna de la aviación argentina a Longchamps, con el nombre de un hipódromo francés, porque el primer piloto que despegó de Longchamps era un hombre que le gustaba correr carreras de caballo. Estamos hablando de 1908, perdón. Bueno, el hipódromo y la pista de la cual despegó el primer avión en la Argentina, y ahí hay una discusión donde la gente que sabe, o sea, la gente que se dedica a la historia de la aviación, son capaces de retarse a duelo, pero el primer avión de la Argentina despegó del hipódromo de Longchamps, aquí pasando Bursaco. Así que fíjense ustedes cómo la actividad hípica está vinculada a lo que era lo moderno. ¿Sí? Bueno. El primer hipódromo con pista de césped en la Argentina se instala en el enorme predio del Hurlingham Club, allí en el oeste de la provincia de Buenos Aires, noroeste de la provincia de Buenos Aires, donde llegaba el ferrocarril Pacífico. Ese hipódromo se inauguró en 1910, ¿no? Una tarea interesante. No sé si vieron una noticia de los últimos tiempos, que unos paleontólogos empezaron a describir los fósiles que hay en todos los mármoles de Buenos Aires. Y hay ahora un furor, mi mujer es paleontóloga, hay un furor porque van decenas de personas por día al Museo de Ciencias Naturales a decir, mire, saqué esta foto, esto es un fósil. Entonces yo creo que habría que empezar a decir, ¿dónde hubo hipódromos en la Argentina? Entonces así empezar a fomentar la recuperación de una historia que está olvidada y que en mi caso no estuvo conocida. En San Martín hubo también un hipódromo en la zona cercana a Santos Lugares, que fue el lugar donde se realizó la primera exposición de automóviles de Sudamérica. Vuelve a aparecer el hipódromo como lugar de fomento de la actividad moderna. Seguimos por aquí. Bueno. ¿Qué es lo que produce la venta del hipódromo de San Martín? El traslado de la cancha de Chacarita desde Villa Crespo a San Martín. El club, vieron que la Argentina es muy, en ese sentido, la
La gente de Argentinos Juniors se reconocen como los bichos colorados de la Paternal, pero la cancha la tienen en Villa General Mitre. La gente de All Boys son los muchachos de Floresta y la cancha la tienen en Monte Castro, ¿no? Estas cosas yo las digo acá en lugares reservados porque cuando las digo por la radio después me vienen a buscar a la salida, porque no, esto no es así. Bueno, la Chacarita Juniors está vinculado al barrio de la Chacarita. La estancia, el estadio lo tienen en parte del viejo predio del hipódromo de San Martín. Curiosidades que hay allí. El gran acontecimiento urbano para la gran ciudad fue el hipódromo de San Isidro, que es obra y propiedad del Jockey Club de Buenos Aires, con un detalle que es muy importante y que para los historiadores y los arqueólogos es relevante. El hipódromo de San Isidro ocupa la única manda de terrenos dada por Juan de Garay que conserva su ancho original. Cuando Garay funda Buenos Aires, crea hacia el norte un sistema que llegaba desde la costa al fondo de la legua, con 400 varas de frente hasta el fondo de la legua. Eso llega hasta el Tigre. Bueno, la única que queda en estado original es la manda de Garay para trigo, o para pan, como se decía en ese entonces, que es el hipódromo de San Isidro. Es decir, que desde el punto de vista de la memoria urbana, de la memoria colonial, es el único predio que mantiene las dimensiones de 1580. Un dato que habría que también tomar en cuenta. Esto tuvo una gran repercusión y como el hipódromo de Palermo terminó de alguna manera abarcando un sector del Parque 3 de Febrero, técnicamente el Parque 3 de Febrero termina en Dorrego. Originalmente era el terreno del Caserón de Rosas que terminaba en el Arroyo Maldonado, ¿sí? Pero hoy día, cuando uno va por la avenida Figueroa Alcorta, cruzar Dorrego, que es por donde pasa el Arroyo Maldonado, no hay ni transición, es la continuidad del Parque 3 de Febrero. A nadie se le ocurriría decir hoy que el Parque San Benito, Pampa y Figueroa Alcorta no forma parte del Parque 3 de Febrero, ¿sí? Y eso integró el hipódromo al Parque 3 de Febrero y se reproduce este modelo en distintos lugares. Por ejemplo, el Hipódromo Independencia en Rosario, que está en el Parque de la Independencia, que incorporó también el Parque de la Independencia instalaciones de todo tipo. Dentro está un estadio de fútbol, la cancha de Newell's Old Boys, un museo, el Museo Histórico Provincial, uno de los mejores museos históricos del país, está dentro del Parque Independencia, la Sociedad Rural y está el Hipódromo Independencia, que así se llama, que ha tenido sus idas y vueltas en cuanto a la actividad turfística, pero que es una referencia importante. Lo más curioso de estos temas que investigué para esta charla es que está todavía funcionando el hipódromo más antiguo de la Argentina, que es en Tandil. El hipódromo de Tandil fue fundado y funciona desde 1866, presidencia de Bartolomé Mitre, un detalle verdaderamente muy interesante. ¿Y cuál es el último hipódromo que se ha fundado en la Argentina? En San Luis. En la cercanía de los años 2000 se funda una nueva ciudad para darle sentido al nombre de los puntanos. Ustedes saben que los puntanos deben su nombre
a que la ciudad es San Luis de la Punta de la Sierra de los Siete Venados, así la fundan los españoles, y entonces, como era la punta de la sierra, si alguna vez han ido por la Ruta 7, uno ve que la sierra termina en una punta y ahí está San Luis, ¿no? A mí me encanta esa lectura de la geografía. Bueno, en el año 2008 se inauguró el último hipódromo inaugurado, el Hipódromo de la Punta, que tiene esa ciudad, que es una ciudad moderna, con una universidad, con hospitales, tiene 4 edificios referenciales. Una réplica exacta en tamaño del Cabildo de Buenos Aires, una réplica exacta en tamaño de la Casa de Tucumán, una réplica de la Recoba y un hipódromo, el Hipódromo de la Punta. Así que entre la fundación del más antiguo y del último hay 140 años aproximadamente. Un detalle interesante. Una provincia con una tradición turfística muy interesante es Entre Ríos, que después de los años de don Justo José de Urquiza es una provincia de a caballo, ¿no? Vamos a charlar algún día de esas cuestiones. Hay hipódromo en Gualeguaychú, hay hipódromo en Gualeguay, hay hipódromo en Concepción del Uruguay, hay hipódromo en Paraná. Pero las 3 ciudades fundacionales de Entre Ríos, fundadas entre 1780 y 1782, que son Gualeguay, Gualeguaychú y Concepción del Uruguay, fundadas por Tomás de Rocamora, las 3 tienen hipódromos que funcionan. Digo porque yo descubro que todo esto tiene mucho para difundir, mucho para poner en valor. Lo que no se conoce no se quiere, ¿no? Eso es un dato importante. El Hipódromo de Córdoba, 1887, un hipódromo importante, que cada uno de estos hipódromos, por supuesto, así como el Gran Premio Carlos Pellegrini es la marca del Jockey Club de Buenos Aires, el Premio San Jerónimo es la marca de Córdoba, el Premio Dardo Rocha es la marca del Hipódromo de La Plata, el Premio Tomás de Rocamora es la marca del Hipódromo de Gualeguaychú. Eso se va dando. Y voy a hacer una lectura de los hipódromos que pude rastrear que existen y funcionan. Hay en Río Cuarto, hipódromo en Mar del Plata, en Concordia, en Villaguay, en La Paz, todo esto en Entre Ríos, además de los que ya nombramos antes. Las Flores en Santa Fe, Venado Tuerto, Rafaela, San Jorge, Galvez, Belleville, Villa María, Villa Dolores, San Francisco, General Cabrera, pueblos pequeños, digamos, de una dimensión pequeña. Hipódromo de San Luis, Villa Mercedes, además de La Punta, San Luis tiene su hipódromo. Mendoza, Tucumán, Corrientes, Paso de los Libres, Santa Rosa La Pampa, General Pico, Neuquén, La Rioja, San Juan, Posada, Formosa, Chaco, en Resistencia, Salta, Santiago del Estero, San Carlos de Bariloche, Viedma, Beltrán, Comodoro Rivadavia, Esquel y el más austral de todos los hipódromos argentinos, en Puerto San Julián. Que ahí supongo que deben ser las pistas rectas, porque si te agarra un día de viento no doblás en la curva, no hay codo que valga. Ahí cuento una anécdota, yo visito por primera vez San Julián 1994, y en todas las esquinas, y en las 4 esquinas había unos postes bastante gruesos de esta altura con 4 argollas. Entonces, como buen porteño, haciéndome el que sé todo, hablo con la conserje, no me olvido más, se llamaba Gabriela, y le digo, ¿cómo debe andar la gente a caballo por acá? Y me mira, dice, mire Lázaro, no he visto caballos. Bueno, pues escúchame, en todas las esquinas hay palenques. Pero
escúcheme, mire, la verdad que no sé de qué me está hablando. Bueno, venga, salimos, digo, ahí tiene los paneles. No, esos son los postes para agarrarse los días de viento. Entonces yo me fui convencido que me estaba tomando el pelo, hasta el día que me agarró viento. En Puerto San Julián no se puede doblar las esquinas sin agarrarse de ese poste los días de viento. Y ahí dije, bueno, cuando descubrí que hay un hipódromo, no debe tener codos, debe ser recto y, digamos, cuando no hay viento deben ir desde el mar rumbo al del centro y demás. Acá les digo que para mí haber preparado esta charla ha sido muy alentador porque uno siempre descubre cosas en nuestro país. Yo jamás... Sí. Hay un hipódromo en Malvinas. En Malvinas hay un hipódromo, en las Islas Malvinas, es cierto. Es cierto, lo vi. Lo que no hay es muchos caballos allá. No, digo porque en la Patagonia hay caballos. En Malvinas bastante menos, pero es cierto, hay una pista ahí en Malvinas, sí. Gracias por el dato. La cuestión es que acá hay un patrimonio que yo creo que hay que revalorizar, ¿no? Porque en general los argentinos, cuando empezamos a investigar alguna cosa, descubrimos cuestiones novedosas e interesantes. Yo creo que esto además tiene que ver con entender la importancia cultural de la relación entre el hombre y el caballo que ha transitado toda la historia argentina y la sigue transitando, ¿no? Así que, bueno, yo les quiero agradecer. Quiero contarles una última anécdota, ayer la conté también. Yo soy columnista de historia en el noticiero de los domingos a las 10 de la noche en TN. Uno aprovecha todas las trincheras que están al servicio de la historia. Entonces, ahí estamos. Y un día, el periodista deportivo que está allí, Chiarito, es un hombre que hace un panorama deportivo transitando varios deportes. Entonces hace tenis, hace básquet, hace fútbol, es decir, no es futbolero. Hace boxeo y hace turf. Elige una carrera de las que se corren el domingo y comentamos la carrera. Entonces, el conductor siempre lo cargaba, Darío Lopreite, lo cargaba con el nombre de los caballos. Ja. Oye, pero ¿por qué? Y siempre bromeaba con... Pero todo esto está arreglado, ¿no? Pero en un tono de broma. Entonces, un día, también en tono de broma, me digo, pero Lopreite, usted es un tipo distinguido, debería dedicarse al deporte de los reyes. ¿Qué es el deporte de los reyes? Y empezamos a hablar en broma. Y este chico, Chiarito, me pasa un dato y me dice... Entonces yo agarro y digo, bueno, mira, para que vos sepas que este es un tema serio, en la 7ª de mañana en Palermo con pista húmeda, con pista pesada, porque ha llovido todo el fin de semana, va a ganar Sombrero Escondido el número 7. Sombrero Escondido, sí, porque pertenece a tal estudio. Entonces empezamos a bromear y Chiarito explica que el nombre del caballo muchas veces está vinculado a los padres del caballo. Bueno, muy bien. Sale en la 7ª, gana el 7. Miles de mensajes a TN diciendo, che, pero qué bien Lázari, mirá cómo acertó la fija y todo eso. Entonces hacemos una columna de turf todos los domingos a las 11:30 de la noche, donde yo anuncio una carrera, que generalmente es en Palermo el lunes, y anuncio quién va a ganar. Y acertamos 5 veces seguidas, hasta que un día, con un acierto extraordinario que pagó 8.95, así que había sido una cosa extraordinaria, entraron en 10 minutos al Twitter de TN 57.000 mensajes, hablando de turf. Un disparate. Digamos, yo no tengo la más mínima idea. O sea, fue una broma que nació allí, que se ha convertido en una columna que hacemos todos los domingos,
cuando no hay otra noticia, es un noticiero, con lo cual el otro día con Venezuela no hubo columna, pero así es que yo ahí lo que descubrí es que cuando uno tira un tema y la repercusión es grande, está faltando la comunicación de eso. No es que no hay mercado, es que el mercado no está atendido, ¿no? Así que yo les quiero dar las gracias, como siempre, por el enorme respeto que ustedes tienen. Y bueno, cualquier pregunta o cualquier comentario me interesaría mucho por parte de ustedes, que seguramente saben mucho más que yo, que lo he buscado en los libros y no en las pistas que disfruto como un acontecimiento social. Así que bueno, muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, profesor. Si alguien quiere hacer alguna consulta. Sí. Un segundito, por favor, ahora le alcanzamos. Sí, no, le quería comentar, gracias por sus informaciones que nos hacen tanto bien. Que yo tuve la dicha de vivir un mes en Chantilly, porque nació un nieto, bueno, entonces me tocó, bueno, por supuesto, ir al hipódromo de Chantilly. Y además, dos partidos de polo. Debo decir que los nuestros, el partido de polo era lamentable al lado de los de acá de Palermo. Los caballos, pero nada que ver con nosotros. No provoque a los franceses a No, ver no, si ahora no, pero se debo vengan, decir, y lo mismo, el partido de polo que yo veo siempre acá, era nada que ver con los nuestros. Sí, los sí. caballos eran Bueno, ese es el hipódromo en el que, sí. terminada una velada turfística en el hipódromo de Chantilly, Carlos Pellegrini dice en la cena: den por fundado el Jockey Club de Buenos Aires. Y después viene a Buenos Aires y a los 5 años funda el Jockey Club de Buenos Aires. No, yo quería decir, yo tenía una tía que se llamaba Bursaco, un campo tenía en Bursaco. Entonces fuimos, yo tenía 5 años, de esto hace 80, y había una demostración de aviación de aviones franceses. Claro. Yo era chiquita y me acuerdo que hubo un accidente aéreo y era Bursaco. Y yo siempre tengo ganas de volver a Bursaco, lo que es hoy día, porque esto te estoy hablando hace 80 años. Hoy ya es parte de la ciudad. Claro. Longchamp ya es un poquito más. Así Sí, claro. Era ahí al lado de Longchamp. Sí, bueno, la aviación también en esos tiempos era una actividad de carácter más bien de exploración aérea y sobre todo la acrobacia aérea era el gran. Así, bueno, hubo en Longchamps, no es en Longchamps, en Valentina Alsina, pero de los pioneros de la aeronavegación, muchos murieron, empezando por Jorge Newbery y por muchos otros, Benjamín Matienzo, Carola Lorenzini, porque eran Osmar Maderna, ese es un tema lindísimo. En el tango hubo grandes pilotos. Osvaldo Fresedo fue el primer artista que obtuvo brevet de piloto de aviación y tiene varios temas vinculados a eso. Y Osmar Maderna, todas sus composiciones son en el cielo. Concierto en la luna, lluvia de estrellas, todos los temas instrumentales de Osmar Maderna, que se mata a los 33 años en un accidente muy sonso. Bueno, Gardel, un día tendríamos que hablar de los personajes. Gardel, que era un reconocido hincha de Racing, en realidad no le gustaba el fútbol, sino que le gustaba el turf, gran amigo de Leguizamo, a quien yo conocí porque vivía enfrente del Granadero de San Martín y solía salir a caminar con Palito Ortega. Era chiquitito y ya era muy, muy anciano, ¿no? Pero digamos, recuperar las historias de los grandes, que ha quedado hoy todo lo que es la historia del turf vinculada al tango. El tango sigue reconociendo ese vínculo con, la cantidad de tangos dedicados al turf son enormes, empezando por Una Cabeza, como el más clásico, y después una enorme cantidad de tangos al respecto, ¿no? Así que gracias por... Sí. Ahí el señor le va a hacer una consulta. Sí, cómo no.
El micrófono, ahí va. Ahí está. Gracias. Bueno, por una parte una anécdota, el hipódromo de San Martín, esto es una anécdota de un tío mío que era burrero, no turfman, era burrero. Yo soy turfman. El hipódromo de San Martín se corría a la mañana. Ajá. Y la gente iban a las carreras a la mañana a San Martín y a la tarde a Palermo. Y aparentemente había por ahí unos fallos, no había fotocar, ¿no? No había. Claro. Y entonces un caballo que le había apostado había ganado por un pescuezo largo y lo pasaron al segundo, y era una indignación. Y después el otro comentario, usted dijo de Chacarita, pero Chacarita nació en Chacarita, estaba la cancha de Chacarita al lado de la cancha de Atlanta. Es la peor enemistad futbolística que hay en el fútbol argentino, porque cuando tienen un problema con la concesión de los terrenos que eran del ferrocarril Buenos Aires al Pacífico, Atlanta aprovecha y negocia con el ferrocarril y los echan de ahí. Sí, no sabía que los habían echado, pero... Sí. Las dos canchas tenían 3 metros de distancia. Las dos tribunas terminaban a 3 metros y por eso es la enemistad más terrible de todas, ¿no? Gracias. No. Bueno, un detalle. Esto que usted recuerda permitía que de San Martín en tren se llegara en 15 minutos a la estación Hipódromo, que hoy es 3 de febrero. Así que ir de San Martín a Palermo era bastante fácil. Bueno. Muy bien, muchas gracias, profesor. Nos quedamos conversando con el profesor Lazzari y los invitamos a tomar una copa de honor.